todos. Hablar el mismo lenguaje en obra, estandarizando criterios y asegurando que la calidad se mantenga en cada etapa del proyecto. Detrás de este documento hay horas de análisis, discusiones, aportes de especialistas que conocen de cerca los retos del día a día en campo, en la obra, ¿no? Y desde Capeco estamos impulsando estas herramientas que ayuden a que el sector sea cada vez más competitivo, más eficiente y sobre todo más confiable. Y este manual, sin duda, creo que es una de esas herramientas que estamos impulsando y muy bien. Los invitamos a usarlo, a incorporarlos en sus proyectos y compartirlos con sus equipos. Claramente, mientras más personas lo apliquen, más claros serán los procesos y menos espacio habrá para confusiones o controversias. De hecho, la idea es que las empresas inmobiliarias lo introduzcan en sus contratos con sus clientes y de igual forma que lo hagan las empresas constructoras con sus contratantes. Quiero también agradecer al Comité Técnico por el trabajo permanente que ha venido realizando. Es un esfuerzo que realmente suma y que se verá reflejado en mejores obras y mejores prácticas. La invitación, además, es no solamente a usarlo, sino que al usarlo podamos aportar sugerencias de mejora e incluso ver la posibilidad de incluir nuevas partidas. De hecho, ya algunos proveedores nos han estado comentando que quieren incluir algunas partidas con sus productos, ¿no? Y ciertamente el fin último es mejorarlo a tal punto que podamos en un futuro cercano incluirlo en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Gracias nuevamente a todos por estar aquí y por su compromiso con la mejora continua. Y ahora sí, para dar inicio a esta conferencia, quiero presentarles a nuestro moderador, que es el ingeniero Luis Guillermo Salas, miembro del Comité Técnico. Luis es ingeniero industrial, tiene más de 12 años de experiencia en el sector construcción, es PMP, auditor líder ISO 9001 y actualmente es jefe corporativo de calidad y SOMA en Productiva, del Grupo Edifica, que nos va a acompañar y guiar durante la sesión. Adelante, Luis. Muchas gracias, ingeniero Alejandro. A todos los asistentes, muy buenas tardes. Es un gusto poder acompañarlos como moderador en esta conferencia especializada sobre el Manual de Tolerancias para Edificaciones de Capeco 2025. El objetivo de esta sesión es poder brindarles claridad sobre la correcta interpretación, aplicación y verificación de las tolerancias establecidas en el Manual 2025, asegurando criterios uniformes de calidad a lo largo de todo el ciclo de obra, la ejecución, la supervisión y la recepción. Hoy revisaremos el objetivo del manual, el alcance y algunas de las partidas críticas que pertenecen a este manual. Por motivos de tiempo no podemos abarcar todas las partidas, como se imaginarán, pero vamos a darles muy buenas luces y un alcance inicial de lo que contiene este manual. Adelante, por favor, a la siguiente. Como introducción al manual, esta actualización representa una actualización integral. La última versión del manual se realizó en el año 2018 y esta ampliación del alcance incorpora nuevas partidas y nos permite tener más amplitud. Capeco presenta esta herramienta renovada que ha reunido criterios y parámetros integrando las mejores prácticas del sector, con la participación de profesionales y grupos de trabajo de diversas empresas constructoras e inmobiliarias en el sector. Y el manual de tolerancias para edificaciones se presenta con un enfoque preventivo que sirva de consulta a lo largo de cualquier etapa del proyecto, buscando que se dé uso del mismo desde la etapa de diseño hasta la etapa de recepción. Siguiente, por favor. Como parte de la introducción, vamos a repasar el objetivo del manual. También vamos a repasar la definición de una tolerancia y revisaremos el alcance. Siguiente, por favor. El principal objetivo del manual es poder lograr un documento técnico de consulta, ¿no?, con un enfoque de estandarización que nos permita a todo el rubro tener un punto de vista integral, ¿no? Todos por igual utilizar las mismas tolerancias, ¿no? Y poder tener este elemento como un manual de consulta
de constante uso en nuestras actividades diarias. Asimismo, uno de los objetivos del manual es poder mejorar la calidad y fluidez de los procesos de entregas en los proyectos. El manual no solo incluye tolerancias, sino también métodos de medición para las partidas críticas, incluyendo herramientas, equipos de medición y formas de realizar las revisiones, lo que nos va a permitir alinear a todo el rubro, a todo el sector, estos procesos con el objetivo de tener una mejor entrega final de la unidad inmobiliaria. Siguiente, por favor. ¿Qué es una tolerancia? El manual claramente nos define este término de la siguiente forma. Es una desviación no deseada pero aceptada de una dimensión o posición de un elemento dado que no afecta la función de dicho elemento. ¿Sí? La desviación no busca ser un margen de error, lo que busca es emitir un rango en el cual pueden moverse los resultados de medición de un elemento dentro del cual, a pesar de la variabilidad, sigue cumpliendo su funcionalidad y su objetivo final. Si la desviación afectara funcionalidad, eso se considera no tolerable en ninguna circunstancia, sobre todo si llega a afectar la seguridad o la operatividad de este elemento o producto a futuro. Siguiente, por favor. Como alcance, el manual de Capeco 2025 sigue la siguiente estructura. Tenemos por un lado la descripción del elemento, dando ahí un resumen muy breve de la partida de la que estamos hablando. Asimismo, contiene cuadros de tolerancias que nos permiten leer a través de estos cuadros simples, resumidos, los límites dimensionales de las partidas que estamos evaluando. Se ha tratado a través de la mesa de trabajo que estas tolerancias sean lo mejor explicadas posible y en un lenguaje entendible. En cuanto a la verificación, cada tolerancia está relacionada a un método exacto para comprobar la conformidad. Como les decía hace unos instantes, se indica qué herramientas, qué equipos de medición se deben utilizar para medir esas tolerancias. Y asimismo, cada sección del manual hace referencias a las normativas técnicas que se han utilizado como parte del proceso de investigación para poder definir estas tolerancias. Es importante recalcar que el manual se enfoca en describir tolerancias de los productos terminados a lo largo de las fases de un proyecto, más no durante el proceso constructivo. Entonces, todas las tolerancias que podemos encontrar en el manual están enfocadas en productos terminados. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en lista algunas de las principales referencias que se han utilizado durante el proceso de redacción de este manual, como el manual de tolerancias de INACAL, la ACI 318 y otros documentos de referencia, tanto extranjeros como nacionales, así como también información que ha generado la mesa de trabajo que ha participado en el desarrollo de este manual, es decir, el equipo de profesionales que han participado en revisar toda esta documentación externa, interna, y ha aportado con el know-how y conocimiento de nuestro sector en el país. A nivel de comparativo entre el manual de la versión 2018 y el 2025, en la versión anterior teníamos el alcance de 9 partidas. En el manual de tolerancia de edificaciones versión 2025 tenemos 20 partidas en total, ¿no? Entonces se ha más que duplicado la totalidad de partidas en la versión actual. Siguiente, por favor. A continuación podemos ver un cuadro comparativo bastante simple que nos muestra cuáles son las partidas nuevas, que están marcadas en negrita, en esta versión 2025 que no se encontraban en la versión anterior del 2018, destacando dentro de ellas estructura metálica, tabiquería de drywall, muebles de melamina, cornisas, tapajuntas e instalaciones sanitarias y eléctricas, entre otras. El día de hoy
Vamos a tratar algunas de ellas. Siguiente, por favor. Antes de presentar a nuestro primer expositor, quiero recordarles que pueden dejar sus consultas en el icono de preguntas frecuentes en el Zoom al cual están conectados. En cualquier momento, al final de la sesión tendremos un bloque especial para resolver estas consultas y tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas. Ahora sí, sin más preámbulo, deseo presentarles a Mauricio Bojorquez Paz, ingeniero civil con amplia experiencia en la ejecución y supervisión de proyectos de edificación e infraestructura. Mauricio ha liderado áreas de producción, calidad y control de proyectos, principalmente en obras multifamiliares y entornos marítimo oceánicos. Actualmente se desempeña como supervisor de proyectos, aplicando enfoques Lean y sistemas de control para optimizar plazos, recursos y desempeño, impulsando la estandarización y la mejora continua en campo. Adelante, Mauricio. Bienvenido. Gracias, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Como ya mencionó Luis, mi nombre es Mauricio Borges y en esta primera parte de la conferencia yo les voy a comentar las tolerancias aplicables específicamente para las partidas de concreto armado y albañilería. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, comenzamos por concreto armado. Siguiente diapositiva. Y quería recalcar que algo que mencionó Luis, que es bastante importante, que el manual se enfoca en el resultado final de los entregables que podamos tener en las diferentes fases del proyecto. Entonces, nosotros y el manual no está enfocado directamente en el proceso, sino en el resultado que ve el cliente y también supervisa las diferentes líneas de mando o encargados que estén a cargo del proyecto de análisis, ¿no? Se han establecido algunos puntos de control para cada partido. Vamos a comenzar hablando acerca de las fisuras. Y en esta parte el manual es bastante objetivo, ya que únicamente se necesita la utilización de un fisurómetro, colocándolo en las diferentes fisuras que se puedan encontrar en los elementos en análisis, y se va a obtener la medida real. Esta medida posteriormente se tiene que contrastar directamente con la tolerancia que se ha implementado en el manual y se toma la decisión de la conformidad. Voy a comenzar explicándoles un poco cómo se verifica cada uno de estos puntos de control y posteriormente vamos a entrar a la parte de las tolerancias como tal. ¿Ok? Entonces, continuando con el alineamiento y verticalidad, específicamente de los elementos, valga la redundancia, verticales, se recomienda algo muy comúnmente utilizado a nivel nacional, la utilización de una plomada, ¿no? Se toma la medida en al menos dos puntos diferentes del elemento en análisis y se contrasta la desviación que pueda existir entre estos dos elementos. Otra manera de verificar este punto de control es a través de un equipo topográfico, como lo podemos ver en la imagen inferior izquierda, en donde a través de una estación total podemos constatar la diferencia en el alineamiento de un elemento, ¿no? Específicamente hablando de la linealidad en su geometría, ¿no? ¿Qué tan alineado está este elemento? ¿Ok? Entonces, luego de ello tenemos la parte de la homogeneidad, específicamente habla de las patologías que se puedan presentar en estos elementos en análisis. ¿Okay? Entonces, esta inspección de las patologías se hace estrictamente de manera visual. Es una inspección visual que se realiza y se toma una decisión de acuerdo a las tolerancias que vamos a presentar más adelante. ¿Ok? Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Listo. Acá quería hacer una aclaración, ya que de repente puede surgir alguna duda entre el desalineamiento y el alineamiento que he mencionado en la lámina posterior. El alineamiento de la lámina posterior únicamente se concentra en verificar la linealidad geométrica de un elemento. En esta parte del desalineamiento, lo que verificamos es qué tan desfasado puede estar un elemento respecto a la posición real, donde estrictamente debe ir según el plano. Entonces, la manera en la que se contrasta esto es tal cual la imagen superior que podemos ver, que a través de la utilización de una wincha y un eje de referencia validado, se toman las diferentes medidas en diferentes puntos. Recomendamos de 2 o 3 puntos, dependiendo de la distancia del elemento en análisis. ¿Okay? Y se van a comparar estas medidas, la desviación obtenida
y posteriormente contrastarlas con la tolerancia que vamos a indicar ahora más adelante. ¿Ok? Otro punto de control que se analiza y nos parece bastante importante en esta parte del concreto armado es la planeidad de los elementos. Voy a comenzar explicándole un poco acerca de los elementos verticales. La verificación de este punto de control se hace a través de la utilización de una regla de aluminio, muy común usar este elemento en obra, ya sea de 2 o 3 metros. Sí se recomienda que esté en buen estado y se va a colocar en diferentes puntos del elemento en análisis, ¿no? Posteriormente, con la utilización de una wincha, se va a tomar la medida que existe entre la regla y el elemento en análisis y se van a ir anotando las diferentes desviaciones que tengamos, ¿no? Okay. De esta manera vamos a obtener el dato real de la desviación respecto a un elemento alineado y vamos a contrastarlo con las tolerancias que implementa el manual. ¿Ok? La cuadratura, tal cual se puede ver en la imagen inferior derecha, es estrictamente la escuadra, ¿no? Tal cual lo conocemos en obra. Es la escuadra, es la unión entre dos elementos que forman una arista. Entonces, en este caso, sí recomendamos utilizar una escuadra generalmente de 40 por 60 centímetros, pero eso va a depender mucho de la zona en análisis, ¿ok? Pero se recomienda utilizar una escuadra y posteriormente tomar las medidas con la wincha hacia el elemento que estamos analizando. Se van a tomar estas medidas y de igual manera que los otros puntos de control, lo vamos a contrastar con el manual, ¿no? Con las tolerancias que explica el manual. Ok, entonces pasando a la siguiente lámina, por favor. Acá hay un punto bastante importante y es respecto al espesor de muro. ¿Cómo validamos un espesor de muro? Bueno, es únicamente a través de una wincha, ¿no? Se toma la medida final del muro culminado y esta medida, respecto a la medida oficial de plano, por así decirlo, un ejemplo práctico, ¿no? Nos tenemos un muro de 25 centímetros y al desencofrado tenemos una medida diferente, una medida X. Entonces, esta diferencia es la que se va a contrastar con la tolerancia que implementa el manual. Y en este caso, ya más adelante lo van a ver, eh, esta tolerancia depende mucho del tipo de elemento que estamos analizando. Hay una clasificación, ya más tarde les voy a ir comentando. ¿Ok? Otra cosa que también estamos viendo en esta parte de manual es la planidad respecto a elementos horizontales. Tanto para cielo raso como para pisos, ambos se verifican de la misma manera con un elemento vertical, ¿no? Con una regla de 2 o 3 metros, dependiendo de la funcionalidad que se requiera, se van a tomar las medidas con una wincha respecto a la diferencia que hay entre la regla alineada y el elemento horizontal. ¿Ok? Entonces, con esta parte yo creo que queda claro cómo es que se verifican estos diferentes puntos de control. Y ahora sí, me gustaría pasar a la siguiente lámina para explicarles un poco de las tolerancias que hay para cada punto. En este cuadro de doble entrada podemos ver que tenemos los diferentes puntos de control clasificados para tres tipos de elementos que vamos a analizar. Los muros anclados, los elementos verticales y los elementos horizontales. Al respecto de las fisuras, y esto está normado, la tolerancia es la misma para estos tres tipos de elementos. ¿Ok? Para los elementos exteriores, que se encuentran en los exteriores, se tiene un máximo de 0.40 milímetros como espesor de fisura. ¿Ok? Y esto es estricto. Al respecto de los muros interiores, se tiene un máximo de 0.30 milímetros y de igual manera se repite para todos los elementos que se muestran en la tabla. ¿Ok? Al respecto del alineamiento y verticalidad, que es específicamente la linealidad de la geometría de un elemento, solamente aplica para los muros anclados y se acepta una variación de más o menos 1 centímetro por cada metro de la longitud del elemento que estemos analizando, ¿no? O sea, si tenemos 3 metros, podemos aceptar una variación de más o menos 3, ¿correcto? Entonces, eso es respecto al alineamiento y verticalidad. Respecto a la homogeneidad, que hace referencia a las patologías que pueden haber en este elemento, no está permitido en ninguno de los casos. Hay que recordar lo que le mencionaba al inicio, que estamos hablando de elementos terminados y por lo tanto no, no se permite en un elemento terminado presentar algún tipo de patología, ¿no? Ok, y al respecto del desalineamiento, para el caso de elementos horizontales, en este caso el manual no aplica una tolerancia. Para el caso de muros anclados, no está permitido estos tipos de desfases. Y en el caso de elementos verticales, existen tolerancias y parten de una clasificación. ¿Ok?
La clasificación de estos elementos verticales está desde la letra A hasta la letra D, como se puede ver en la tabla de la derecha, y básicamente hace referencia a qué tan exigente puede estar expuesto a la estética de este elemento. Por ejemplo, para el tipo A tenemos una alta exposición pública. Quiere decir que estos elementos normalmente están expuestos ante el público, ¿no? Que son las fachadas, los halls de ingresos, son elementos que requieren bastante rigurosidad estética. Entonces, para este tipo de elementos, la tolerancia va a ser de máximo 3 milímetros, ¿ok? Luego tenemos el tipo B, que son elementos que tienen frecuente exposición y que por lo tanto requieren una buena apariencia, ¿no? Que pueden ser los pasadizos, entre áreas comunes, entre este tipo de elementos. Y como vemos, la tolerancia va siendo cada vez menos rigurosa y en este caso sí sería una tolerancia de 6 milímetros de desalineamiento, ¿ok? Vamos avanzando y el tipo C, por ejemplo, son elementos que no tienen, o sea, tienen exposición permanente, pero no requieren una exigencia estética rigurosa. Se me ocurre un buen ejemplo mencionar a estos elementos verticales como los muros de los estacionamientos, de los sótanos, que si bien están expuestos permanentemente, no requieren una rigurosidad estricta en términos de estética. ¿Ok? Entonces, esos serían los tipos C y los tipos D son elementos que pues, no requieren ninguna exigencia estética. En algunos casos, dependiendo del alcance del proyecto, pueden ser las áreas técnicas o áreas que no son visibles para el público o para el cliente. Eso es respecto a estos primeros 4 puntos de control. En la siguiente lámina, por favor. Por favor, la siguiente lámina. Listo. Ahora, para la cuadratura, la planeidad y el espesor de muro, únicamente tenemos 2 tipos de elementos que estamos analizando. Son los elementos verticales y los elementos horizontales. La cuadratura, ya lo comentamos, es la escuadra. Tenemos las tolerancias para elementos verticales para diferentes encuentros, ¿no? Por ejemplo, entre encuentros de muro y losa hay un máximo de tolerancia de 2 milímetros, ¿ok? El encuentro entre muro y muro, que vendría a ser una esquina, quizás de un departamento, la tolerancia es de máximo 3 milímetros, ¿ok? Mientras que el encuentro entre muro y piso es, al igual que entre muro y cielo raso, 2 milímetros como máximo, ¿no? Para el caso de elementos horizontales, este punto de control no aplica, ¿ok? Y ahora sí quiero explicarles un poco acerca de la planeidad, ¿ya? Para la planeidad hay una clasificación también, que es del grado 1 al grado 4, y esta clasificación parte de qué grado de terminación van a tener estos elementos. Por ejemplo, el grado 1 es un concreto arquitectónico cara vista, es el concreto que se ve y que siempre va a estar expuesto. El grado 2 es un concreto que tiene un acabado, que puede ser quizás un solaqueo, un acabado cal nieve, un pintado, un maquillado, este tipo de elementos, ¿ok? El grado 3 es un concreto expuesto, pero que no requiere una exigencia especial, ¿no? En este caso, sí calzaría también los muros de los sótanos, los muros de los estacionamientos, ¿correcto? Y el grado 4 es un concreto que tiene un revestimiento, que puede ser estuco, quizás puede tener enchape o puede tener algún otro tipo de revestimiento posterior, por lo tanto no va a requerir mayor exigencia como la de grado 1 o 2, ¿correcto? Entonces, mientras van aumentando los grados, va disminuyendo la rigurosidad. Ok, ahora, teniendo esta clasificación en cuenta, respecto de los elementos verticales y la planeidad, se ha establecido un cuadro de doble entrada, que de acuerdo a cada grado, de acuerdo a la clasificación del elemento, no sé, o se me ocurre un ejemplo, vamos a analizar un muro de, de pasadizo, ¿no? Que siempre va a estar pintado, es un concreto que tiene por ahí grado 2. Entonces, este muro, de acuerdo a su longitud, lo clasificamos en la tabla número 4. Si el muro tiene entre 3 a 6 metros, ¿ok? La planeidad, la tolerancia de planeidad que voy a tener es más o menos 12 milímetros, ¿no? Y de igual manera, este cuadro de doble entrada se tiene que utilizar de esa manera, ¿no? O sea, vamos a clasificar el elemento de acuerdo a un grado de terminación y posteriormente vamos a acudir a la tabla para contrastar la tolerancia de acuerdo a la longitud del elemento, ¿no? Para el caso de los cielos rasos, de la misma manera, ¿no? Podemos ver en la tabla 6 que tenemos de acuerdo al grado de terminación, vamos a tener diferentes tolerancias. ¿Listo? Ahora, respecto a los pisos,
hay 2 grados en lo que se clasifica. Es el grado 5 y el grado 6. El grado 5 es un piso afinado que tiene acabado. Puede ser un piso pulido, ¿no? Puede ser un piso que está listo para usarse. Mientras que el grado 6 es un piso rústico, es un piso que no tiene acabado, que puede ser quizás un último nivel o un piso que está en proceso de obra, que todavía no está acabado. Entonces, en ese caso específico, en esa fase específica del proyecto, es donde uno puede aplicar este tipo de tolerancia, ¿no? Okay. Entonces, al igual que las tablas anteriores, la tabla 7 muestra para estos 2 tipos de pisos las diferentes tolerancias que podemos tener respecto a cada longitud. Listo. Ahora, el espesor de muro, y ya para finalizar, eh, es aquí donde quería mencionar las tolerancias. El espesor de un muro tiene como tolerancias diferentes medidas en milímetros, ¿no? Y esto va a depender estrictamente del espesor del muro. Aquí, más que estética, el manual está enfocado estrictamente en un tema de funcionalidad, ¿no? Tal cual lo mencionó Luis, esta es la parte más relevante y la que prioriza. En un orden de prelación, esta es la prioridad y por lo tanto tenemos, base a diferentes espesores de muro, ciertas tolerancias. Por ejemplo, un muro que es menor a los 30 centímetros puede tener menos 6 milímetros de la medida que debería tener como máximo y máximo más 10 milímetros de adicional, ¿ok? Entonces, estas son las medidas. He tratado de ser un poco breve, pero para que explicarles cómo es que uno tiene que leer el manual específicamente en esta parte de concreto. Hay que primero especificar a qué grado de clasificación corresponde cada elemento que vamos a analizar y posteriormente vamos a entrar a las tablas de doble entrada, ¿no? Esta es la manera en la que se va a utilizar el manual. Nosotros de esta forma es la que vamos a clasificar nuestros elementos y posteriormente contrastar la información real de campo con lo que impone este manual, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Eso ha sido la parte de concreto armado y ahora quiero explicarles un poco al respecto de los muros de albañilería. ¿Okay? En este caso tenemos menos puntos de control, pero son los más importantes, ¿no? En el caso de la verticalidad, al igual que en el caso de concreto armado, la verificación se utiliza a través de un plomo, ¿no? Se coloca en un eje auxiliar, se toman 2 medidas como mínimo en diferentes puntos del elemento y se compara la desviación obtenida, ¿no? Respecto a las tablas del manual. Respecto a la planidad de las superficies, de la misma manera, con la utilización de una regla metálica de aluminio, se va a colocar en diferentes puntos de un paño o de un elemento que se vaya a analizar, se va a colocar una wincha o puede ser cualquier elemento graduado que te permita tomar esta medida con claridad, una regla quizás, y se va a obtener las medidas en diferentes puntos, ¿no? Estas desviaciones también van a ser contrastadas con las tablas del manual, ¿ok? Al respecto de las fisuras, también se utiliza un fisurómetro y en los diferentes puntos donde se evidencien ciertas fisuras en los paños de muros de albañilería que ya están terminados. ¿Ok? Y finalmente se ha aplicado una tolerancia para el espesor de puntos. En este caso, también de manera muy práctica, con una wincha o una regla graduada, se puede medir el ancho que tienen estas juntas y contrastarlas con lo que indica el manual. Ahora sí, vamos a ver las tolerancias que aplican para estos diferentes puntos. Por favor, la siguiente lámina. Listo. Aquí tenemos las tolerancias y vamos a comenzar por la verticalidad, la plomada, ¿no? Esta verticalidad y esta tolerancia está clasificada de acuerdo a la longitud que tienen los elementos que vamos a analizar. Por ejemplo, si tenemos un muro que tiene como máximo 3 metros de longitud de altura, la tolerancia aplicable va a ser el 0,20% de la altura. Y como vemos, de 3 a 6 metros, mientras el muro va aumentando su altura, la tolerancia se va volviendo menos rigurosa, ahora es de 0,15% respecto a la medida de la altura, ¿no? Y de igual manera, para muros mucho más altos, que son de 6 a 12 metros, que es de repente el analizar un frente completo, una fachada completa, ya la tolerancia se va reduciendo a 0,10% de la altura, ¿no? Entonces, estos porcentajes van estrictamente alineados a la altura del muro, ¿ok? Ahora, respecto a la planidad de superficies, es bastante puntual
se acepta una tolerancia de 3 milímetros, tanto para un lado negativo como positivo. Quiere decir que al colocar la regla y tomar la medida, puedo estar desalineado 3 milímetros como máximo hacia adentro o hacia afuera. Cualquiera de los casos es válido. ¿Ok? Ahora, respecto a las fisuras, y a diferencia del caso de los elementos de concreto armado, eh, tenemos como máximo espesor de fisura 1 milímetro. ¿Ok? Es mayor la tolerancia del concreto, sí, pero también tiene algunas otras restricciones. ¿Ok? No solamente es el espesor, sino también que la fisura tiene un límite de longitud. O sea, no puede ser más de 1/3 de la dimensión de la cara de la unidad con respecto a la dirección de la fisura. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una unidad de albañilería y tengo una fisura paralela a la cara superior, que supongamos mide 21 centímetros, yo como máximo la fisura debe tener como máximo la tercera parte, que son 7 centímetros. En caso tenga más, esa fisura no es aceptable. ¿Ok? Y otra restricción que tiene es que la cantidad de fisuras de un paño no debe superar el 2%. Por ejemplo, si tenemos un paño de 10 metros cuadrados, 0,20 metros cuadrados como máximo pueden estar fisurados, bajo las tolerancias que ya y las restricciones que se han comentado, ¿no? Entonces, más de eso no es tolerable. ¿Ok? Ahora, quiero finalizar esta parte explicándoles las tolerancias respecto al espesor de juntas para los muros de albañilería. Y bueno, en esta parte se manejan tolerancias respecto a que la junta tiene que tener exactamente entre 10 a 15 milímetros, o 2 veces la tolerancia dimensional en la altura de la unidad de albañilería más 4 milímetros. Cualquiera de los dos que sea mayor. Quiero explicarles esta última parte con un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Okay? Supongamos que tenemos una unidad de albañilería y en la ficha técnica el proveedor nos muestra una tolerancia de más o menos 2 milímetros. ¿Okay? Ya que al producirse esta unidad de manera industrial, puede que venga con una variación de 2 milímetros. ¿Okay? Entonces, esos 2 milímetros, según nos dice la tolerancia del manual, tenemos que multiplicarlo por 2, serían 4 milímetros. A esto, según nos indican, tenemos que añadirle otros 4 milímetros más, tendríamos 8 milímetros. Entonces, 8 milímetros comparado con la tolerancia de entre 10 y 15 es menor. Por lo tanto, prevalece la tolerancia entre 10 y 15. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la que se va a analizar el espesor de la junta. Ahora, respecto a las juntas que tengan un refuerzo horizontal, el espesor mínimo de la junta se reduce y debe ser como mínimo 6 milímetros. 6 milímetros por fuera del espesor del diámetro de la barra que vaya a tener. ¿Okay? O sea, fuera del espesor de la barra, más 6 milímetros es el mínimo que debería tener la junta. Si es más, estamos dentro de la tolerancia. Y ahora, algo muy importante que quería mencionar en esta parte en específico es que en caso de que el fabricante, el proveedor, especifique tolerancias distintas en su ficha técnica, estas van a deber seguirse y ser afianzadas. O sea, las tolerancias del proveedor va a prevalecer respecto a las tolerancias proporcionadas por el manual. ¿Ok? Ya que es un elemento específico y se deben respetar los lineamientos del proveedor. Sea el caso. ¿Ok? Entonces, con esta parte terminamos lo que son específicamente lo concreto armado y los acabados húmedos. Y voy a darle pase a mi compañero Antonio, que les va a seguir comentando un poco más acerca de las siguientes partidas del manual. Muchas gracias. Muchas Claro. gracias, Mauricio. Definitivamente estas tolerancias en las partidas de tabiquería permiten prevenir defectos más adelante, ¿no? Como las partidas de pintura, papel mural, inclusive muebles de melamine. A continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestro segundo expositor, Antonio José Rodríguez Romero. Antonio es magíster en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Antonio es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería y miembro del capítulo de Perú de Beta Gamma Sigma. Actualmente se desempeña como jefe de proyectos en Momento Grupo Inmobiliario y es profesor a tiempo parcial en el Departamento Académico de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Antonio. Adelante, por favor.
Gracias, muchas gracias Luis, muchas gracias Mauricio por la presentación. A mi cargo vamos a tener la presentación de algunas partidas de los acabados secos y de las instalaciones sanitarias. Siguiente, por favor. Siguiente. Para el caso de los pisos, estamos considerando partidas entre pisos que son fabricados, como pueden ser los pisos vinílicos o los pisos laminados, y también los pisos de madera, y por lo tanto hay que tomar ciertas diferencias por la naturaleza misma de su composición. Para el caso de la planeidad, que es la medición de qué tan plano puede ser el piso, se está considerando para los pisos vinílicos y para los pisos de laminados que una tolerancia de 3 milímetros medida con una regla metálica de 3 metros en la longitud, con una wincha, como están viendo en la imagen, lo máximo que puede tener son 3 milímetros. En cambio, en las piezas de madera, lo que se está midiendo es que esta planeidad debe ser máximo 1 milímetro entre los bordes de dos piezas. Es decir, ahí vamos a medir directamente la unión de dos piezas de madera. Sobre las diferencias de tonalidades y rayas, estas se revisan de la misma manera, es decir, se revisan desde una inspección visual donde el observador está parado a una distancia de 1,50 m y se debe revisar con luz natural. Siempre, eso está colocado dentro de las instrucciones del manual, ya que cuando se incide otro tipo de iluminación distinta a la natural puede relevar alguna distorsión sobre la medición. Entonces, en el caso de las diferencias de tonalidades, estas se miden en las piezas de pisos laminados y pisos vinílicos. Y si durante la inspección se ve que el cambio de tonalidad no es tan severo, se podría aceptar el cambio, las distintas tonalidades del piso. Eso no aplica para el piso de madera porque la madera de por sí misma tiene distintas tonalidades y esa es parte de la naturaleza de la madera. En el caso de las rayas, se debe observar desde la misma altura que no debe percibirse profundidad, ni relieve, ni un cambio de tonalidad por la raya que pueda haber sido percibida en la inspección, ¿no? Si no tiene ninguna de estas consideraciones, puede ser aceptado la rayadura que se está pues, presentando. El siguiente, por favor. En el caso de los encuentros entre paños y piezas, se debe usar una wincha métrica, una wincha metálica entre las piezas para medir y ver que las aberturas tengan máximo una diferencia a lo largo de todo el sentido de 1 milímetro. O sea, no quiere decir que la unión sea de 1 milímetro, sino que la diferencia entre esas uniones máximo debe variar entre 1 milímetro, ¿no? Lo mismo contra la diferencia de altura de piezas, que eso es una característica que aplica para los pisos de madera, que debe ser la diferencia entre dos piezas de madera contigua, se mide con una escuadra graduada y esta no debe ser mayor a un 0,5 milímetros. Más allá de eso, debe trabajarse nuevamente el piso de madera y darle la mayor nivelación posible. Siguiente, por favor. Como ven, este cuadro describe los 6 lineamientos de tolerancias que hemos estado explicando y están determinados por el tipo de naturaleza de cada material. Es decir, no todas las características de los pisos vinílicos o laminados son las mismas que comparten el piso de madera. Entonces, hay que revisar cuál es el piso que estamos evaluando para poder tomar adecuadamente la tolerancia que debe ser considerada. Siguiente, por favor. En las partidas de melamine hablamos específicamente de todos los muebles terminados que podemos tener en la ejecución de una vivienda. En este caso, la mayoría son muebles de cocina, muebles de closets, ¿no? Para ello, tenemos primero, como primera característica, la alineación del mueble sobre los elementos terminados. En este caso, debemos considerar que los elementos terminados, que vienen, tal como lo ha explicado Mauricio en el capítulo anterior, ya tienen sus propias tolerancias de planeidad, de verticalidad. Entonces, pueden tener no ser tan parejas en la verticalidad.
Por lo mismo, se ha considerado que en la unión de estos elementos, en el encuentro de estos elementos con los elementos de melamine, la tolerancia máxima sea de 5 milímetros en cualquier punto de medición de donde se encuentran estos dos elementos. En el caso más bien de los elementos, de los encuentros de elementos, como pueden ser las puertas, tapas de cajones, ¿no? Ahí se debe medir estos encuentros con una wincha, tal como está en la imagen, y la tolerancia máxima de desviación puede ser 3 milímetros, no más de eso. Siguiente, por favor. Asimismo, para la alineación de las manillas o tiradores o cualquier elemento que sirva para la apertura de puertas, gavetas, cajones, estos elementos no pueden tener una desviación más allá de los 2 milímetros y esto se mide con un nivel. Colocamos un nivel sobre los elementos y una wincha y esta no debe tener una desviación mayor de 2 milímetros. Lo mismo sucede para las alineaciones tanto superiores como inferiores de las líneas horizontales entre puertas, cajones. Esta linealidad entre elementos no puede tener una desviación más allá de los 2 milímetros en el encuentro, tal como se ve en la imagen. Siguiente, por favor. En el caso de la desviación del espaciamiento entre puertas adyacentes, también es similar al caso anterior. Esta se mide la linealidad o la verticalidad de los elementos y se ve qué tan desviado puede estar el elemento consiguiente, es decir, que pueda estar un poco virado hacia el interior o o hacia afuera, y esa desviación no puede ir más allá de los 2 milímetros de diferencia, ¿no? Lo mismo sucede con la verticalidad de las puertas de los closets, ¿no? Entre las puertas y marcos no puede haber una desviación más allá de los 3 milímetros de diferencia. Siguiente, por favor. En cuanto a las repisas, estamos hablando acá de la verticalidad y la separación del elemento contra otros elementos verticales. En este caso, lo que hemos encontrado como recomendable es que esta separación no puede ir más allá de los 3 milímetros, siempre con una separación, considerando pues que hay una separación entre elementos distintos por el tema de la dilatación, ¿no? Y respecto a la continuidad entre repisas adyacentes, estas también deben considerarse con un descalce no más allá de los 3 milímetros que señala la recomendación del manual, ¿no? Esto se verifica con una escuadra, hay que colocar una escuadra graduada y las medimos de forma horizontal. Siguiente, por favor. Acá en este cuadro resumimos los 8 ítems, perdón, del manual con las tolerancias máximas, tomando en consideración pues que siempre se ve contra qué se está midiendo, como es el caso del primer ítem, que es contra elementos terminados que ya tienen sus propias tolerancias y por lo tanto se ven absorbidas en este punto, y también el hecho de que no todos los elementos terminan de la misma manera durante la instalación, ¿no? Acá podemos encontrar todos los puntos que se han comentado anteriormente. Siguiente, por favor. Ok, para el caso de instalaciones sanitarias, lo primero que debemos comentar es que estamos hablando de los equipos sanitarios que están planteados ya sobre el acabado. Es decir, acá no vamos a hablar sobre la instalación per se de las instalaciones sanitarias como pueden ser tubos, como pueden ser montantes, ¿no? Sino de lo que es visual ante el cliente. Entonces, el primer término que tenemos es el del eje del aparato sanitario. Nosotros tenemos que contrastar la ubicación del aparato sanitario en su eje contra la ubicación del eje que se tiene en el plano. Y la desviación máxima que puede tener en este caso son de 20 milímetros. Entonces, debemos ubicar en el espacio, primero, dónde estaba el eje planteado en el plano para el aparato sanitario y sobre eso trazamos el eje de la instalación del aparato sanitario y sobre ese medimos la ubicación. Lo mismo para las salidas de las griferías. Las griferías, en este caso, es muy parecido a lo que vimos en el capítulo anterior de las manillas. Tenemos que colocar un nivel para medir con una regla metálica y luego medir la desviación entre las salidas de las griferías de ducha.
esta no puede ser mayor a 5 milímetros. La siguiente, por favor. Y por último, lo que hemos considerado es el tema de los sumideros y registros en todas las zonas que tienen contacto humedad, como pueden ser cocinas, lavanderías, duchas y baños. Para este caso, lo que no se tiene se debe asegurar, mejor dicho, siempre, es que tengan la pendiente suficiente para hacer la descarga. Ahí no existe una tolerancia sobre tal. Si lo que se existe en el manual es una recomendación de la colocación o de la correcta colocación de los sumideros para asegurar que exista la descarga. Quiere decir que lo que se recomienda es colocar estos sumideros entre 4 piezas, como está en la imagen, o entre 2, de tal manera que se puedan generar caídas naturales entre la zona de contacto del agua. Y asimismo, sobre la ubicación en sí misma, medida respecto a la ubicación planteada por los especialistas en plano, estas no pueden tener tampoco una desviación más allá de los 50 milímetros de lo que está especificado en el plano, ¿no? Y eso se contrasta igual colocando en el área la ubicación del plano versus la colocación de la obra tanto del sumidero o del registro. Siguiente, por favor. En el caso de, como les comentábamos, en el caso de las instalaciones sanitarias, solamente son 4 los puntos de criterio que se han tomado para la referencia de tolerancias, que son básicamente sobre puntos terminados sanitarios. Siguiente. Con esto yo termino mi parte. Muchas gracias, Luis, por la presentación y te cedo para que puedas pasar a la parte final del webinar. Gracias, Antonio. A continuación vamos a repasar rápidamente un par de puntos respecto a la metodología de verificación, cómo usar el manual desde el inicio. También vamos a realizar agradecimientos y después de eso pasaremos a las preguntas frecuentes. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Ok. El manual está concebido como una herramienta preventiva. En ese sentido, es importantísimo referenciar el manual desde los acuerdos contractuales entre el constructor y el cliente, inclusive utilizarlo como parte del diseño para tenerlo en cuenta en una etapa temprana. Es importante para evitar que haya contraposiciones durante la ejecución del proyecto. Es importante aclarar que el manual no es de uso obligatorio y siempre prevalecerán las especificaciones técnicas del proyecto. Hablaremos de eso en un instante. También es importante tener en cuenta que con ese mismo enfoque preventivo, el manual tiene un objetivo muy fuerte de reducción de reclamos, ¿no? Al poder tener las tolerancias claras, unificadas en el sector, lo que se busca es minimizar las discrepancias durante los procesos de recepción de obras, de las partidas, teniendo estas reglas del juego claras desde el inicio. Siguiente, por favor. Como parte del bloque de preguntas frecuentes, vamos a iniciar respondiendo a 2 preguntas muy comunes que siempre nos suelen hacer con respecto al manual. Primero, el manual de tolerancias de CAPECU versus las especificaciones técnicas del proyecto. Lo cierto es que las especificaciones técnicas del proyecto, diseño, siempre prevalecerá sobre el manual y sobre cualquier tolerancia definida durante la construcción. El manual busca homogeneizar un criterio de revisión y tolerancias en el sector. Sin embargo, el diseño, a través de las especificaciones técnicas del proyecto, siempre prevalecerá sobre el manual, ya que es el diseño el que define los requisitos específicos para el proyecto y sus productos. Otra consulta común suele ser si es que en el caso un acabado estuviera fuera de tolerancia, ¿no?
pero fuera aceptado visualmente por el cliente, ¿se consideraría conforme? Lo cierto es que eh, el cliente podría aceptar visualmente elementos que estén fuera de la tolerancia. Sin embargo, como profesionales constructores, tenemos que tener en cuenta que si ese parámetro, ese elemento fuera de tolerancia, afectara funcionalidad, seguridad o desempeño, se debe corregir de todas maneras. Una aceptación visual del cliente no significa que debamos de omitir nuestra responsabilidad hacia futuro del proyecto con respecto a estos tres elementos: funcionalidad, seguridad y desempeño. Esas dos preguntas son muy comunes en las preguntas frecuentes que nos suelen hacer, y ya hemos estado revisando las preguntas, y quisiera cederle la palabra a Mauricio y Antonio para que vayamos respondiendo algunas de estas preguntas. Voy a proceder a dar lectura a algunas de las preguntas para que Mauricio pueda iniciar. Adelante, Mauricio. Inicia la ronda de consultas. Gracias, Luis. A ver, acá tenemos una consulta al respecto de si en una cisterna que almacena agua que se ha fisurado, los muros y losa de piso, existe alguna tolerancia. Bueno, eh, la respuesta es que no. En una cisterna no existen tolerancias admisibles ni para elementos horizontales, ni para verticales, y tampoco están explícitamente escritas en el manual. En el manual es bastante técnico y funcional. Entonces, indica que para elementos estructurales de concreto, como muros y losas, la homogeneidad del concreto no es permitida, las fisuras se miden, pero su aceptación va a depender mucho de que no afecten la funcionalidad. Y en este caso en particular, al ser una cisterna, obviamente va a afectar la funcionalidad de todo el elemento en conjunto si es que existiesen fisuras que puedan comprometer la funcionalidad, valga la redundancia. Entonces, el documento señala expresamente que ninguna tolerancia puede comprometer la funcionalidad, operación o durabilidad del elemento, que por lo tanto, si una fisura implica pérdida de agua, implica el deterioro progresivo quizás del acero dentro de la cisterna, entonces por lo tanto está afectando operativamente. En conclusión, la respuesta sería no por las diferentes situaciones que estoy explicando, ¿no? Entonces, no se considera tolerable en el caso específico de TER. Eh, Después tenemos otra pregunta, que es si el proveedor de ladrillo tiene su propio manual y difiere con el de Capeco, ¿cuál de los dos manuales manda? Ok, la prioridad normativa es clara. Okay. La norma es para todos, es una sola. Sin embargo, también lo mencioné, en caso de hablando de un elemento específico, un material en específico, si el proveedor establece tolerancias que pueden ser más rigurosas que las que se presentan en el manual, obviamente van a prevalecer estas tolerancias, ya que corresponden a estudios, análisis, a diferentes procesos que han venido siendo evaluados, contrastados para llegar a la elaboración final de este material. Ahora, hablando de un ladrillo, si las especificaciones técnicas del proyecto establecen tolerancias distintas, ya sean las del proveedor o las mismas del proyecto, estas van a prevalecer frente al manual. El manual es referencial. ¿Ok? Entonces, esas serían dos consultas principales. No sé si Antonio nos puedes apoyar con algunas preguntas más. Sí, acá tengo a ver alguna. Hay una persona que ha preguntado si hay alguna forma de sustentar estas tolerancias ante las actuales empresas revisoras que vienen los departamentos nuevos. Lo primero que tenemos que tener en consideración para este caso es que
las quejas que pueden ir ante el INDECOPI, que es el órgano que rige la idoneidad de las entregas. Estos criterios de tolerancia, la recomendación es que deban ser informados desde el momento de la compra a nuestros clientes, ¿no? Como parte de las condiciones del producto inmobiliario. No obstante, el manual puede utilizarse como una herramienta técnica durante la revisión y entrega del departamento, siempre que se pueda presentar de manera adecuada al cliente previo a la entrega, ¿no? Entonces, ahí lo primero que había que revisar es que esta herramienta se incorpore desde el momento más temprano en el proceso de la venta inmobiliaria. Aún así, nosotros recomendaríamos que la estrategia que se tome se evalúe con el área legal de las inmobiliarias en las que cada uno de ustedes trabajen para que puedan definir la estrategia de cómo se va a presentar este manual de tolerancia si es que no hubiera sido incorporado con la minuta de compra-venta y que se garantizando pues el principio de idoneidad del producto frente al consumidor, ¿no? Luego nos preguntan si podemos pasar el manual de tolerancias. Por supuesto, el manual de tolerancias está publicado en la página web de Capeco y lo pueden descargar desde ahí. Pueden encontrarlo en www.capeco.org/publicaciones. Ahí pueden encontrar el manual y poder revisarlo. Otra persona nos pregunta, el manual menciona tolerancias de fisuras en la parte estructural, pero ¿cómo esto se traslada a la fisura que el cliente ve en la pintura? Porque esto no está especificado en el manual. El manual de tolerancias establece criterios para la evaluación de fisuras en elementos estructurales desde un enfoque técnico y funcional, ¿ok? Cuando una fisura se manifiesta en la pintura, esta se debe interpretar como una expresión superficial del comportamiento del elemento que está detrás, por lo que nosotros recomendamos que debe hacerse un análisis bajo dos enfoques complementarios, ¿no? Uno estructural, que verificar que efectivamente la fisura no está afectando el elemento de soporte, el elemento que da seguridad, en este caso puede ser un muro, que puede ser un elemento de concreto, de estructura, y la otra parte es el componente estético funcional, ¿no? Donde se evalúa pues que la fisura, según criterios de visibilidad, percepción y condiciones, no tenga ese resalte o afectación, ¿no? En ese sentido, si bien la fisura no está cuantificada en la partida de pintura, su tratamiento se rige por los criterios de aceptación del acabado, sin dejar de lado la validación del elemento que lo soporta. Entonces ahí ustedes podrían complementar los criterios de aceptación de la fisura en pinturas. Eh, no sé si Mauricio, ¿tú has visto alguna más mientras voy revisando? Yo adelanto con alguna, Antonio. Eh, Tenemos una consulta que nos dice, este manual está considerando los mismos rangos que el manual de INACAL, ¿cómo se complementan? Capeco no contradice al manual de INACAL, ambos se complementan. En algunos casos, el manual de Capeco amplía la tolerancia, es más permisivo, en otros es más estricto, pero sobre todo que en el manual de Capeco se ha incorporado algunas partidas que no están contempladas en el manual de INACAL. Por lo tanto, son complementarios entre sí. Antonio, ¿deseas responder alguna consulta adicional o procedemos con los agradecimientos? Creo que hay una consulta general que se refiere al tema de la observación. Nosotros hacemos en la recomendación en el manual que todas las imperfecciones tanto de pintura como han visto también de temas de cambio de color en pisos o cualquier tema que sea visual debe hacerse una distancia estándar de 1,50 m, salvo alguna especificación que nosotros coloquemos. ¿Esto por qué? Porque es una distancia la que permite ver específicamente el acabado a gran escala, como se debe observar con el paño, y siempre con luz natural, ¿no? No debemos revisar nunca con una luz directa, como puede ser de un foco o una linterna, o con luz sesgada, tampoco a horas muy tardías en donde ya no se pueda observar, ¿no?
Esa es la recomendación para que nosotros hemos colocado en el manual para poder hacer todas estas revisiones de inspección visual. Muchas gracias, Antonio, Mauricio. Con estas preguntas y respuestas cerramos el bloque de ronda de consultas. Siguiente, por favor. Es importante darnos un momento para hacer una mención especial a todas aquellas instituciones y sus equipos de trabajo que hicieron posible este hito. Dentro de ellas, la Constructora San José de Perú, Promobras, Bitácora, Baby Bravo, PMS, Spark, Productiva y Constructora Magnífica. Un gran agradecimiento para todas estas instituciones y otras que participaron durante el proceso, así como a aquellos profesionales que aportaron con su tiempo y dedicación durante los meses que duró este proceso de desarrollo del Manual de Tolerancias para Edificaciones de Capeco 2025. Siguiente, por favor. Es importante también recalcar que existe un canal de sugerencias y aportes para ser atendidos con respecto a consultas del manual. Este QR, que está en la última hoja del manual de tolerancias, les permite realizar aportes adicionales y consultas, ya que lo que se busca es la participación, promover la participación activa de los profesionales del sector para seguir desarrollando este manual a lo largo del tiempo y que sea cada vez una herramienta más robusta y que pueda ser aprovechada al máximo por los profesionales de nuestro sector. Les agradecemos a todos por su participación, a Capeco por esta gran labor que viene promoviendo en el sector y con eso cerramos el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos.